Profe, ¿hablamos de romances de la historia? Vamos. ¿Personajes Bien, célebres de la historia? bien atrás, y me inspiró Tommy cuando habló de Córdoba como el centro de toda una discusión política respecto de las próximas elecciones. Cuando llega Cristóbal Colón a América, 1492, y se empieza a producir ese encuentro entre múltiples culturas, el Imperio Español empieza a diseñar una estrategia para ocupar el territorio que nunca pensó que iba a ser tan grande como lo que esperaba. Cuando Colón les dice que estuvo en una isla, que dio vuelta a la isla, era un pequeño pedazo de tierra, que era la isla de Santo Domingo, donde hoy está República Dominicana y Haití. Los reyes de España, los reyes católicos, después sus sucesores, pensaron que encontraron algunas islas cercanas a las Indias, que habían llegado por el otro lado. Los portugueses habían bordeado África, los noruegos quisieron ir por el Mar del Norte hacia las Indias, y España enfiló hacia el oeste. Después empieza a aparecer América como algo inconmensurable, algo que era inmenso. Por eso se empezó a hablar del Nuevo Mundo, y se tardó unos cuantos años en descubrir que no eran las Indias. Pero quedó el nombre, y de hecho el rey Felipe II, el rey Carlos I de España y emperador Carlos V, decidió crear el Consejo de Indias, y ahí quedó dividido el mundo en las Indias orientales y las Indias occidentales, ¿no? Por eso hay muchos de nuestros llamados pueblos originarios que reclaman ser llamados indios. Para octubre vamos a tener una sorpresa porque nos va a visitar uno de los grandes caciques argentinos, así que ahí vamos a poder charlar de esos temas. Muy bien. Lo hacemos el jueves, ahí está. Dale. Ahí está. Bueno, la cuestión es que empiezan los reyes a dar títulos de explorador, de conquistador, se crean las gobernaciones, en la década de 1530 se va a llegar a crear los virreinatos, y Jerónimo Luis de Cabrera, que es el fundador de la ciudad de Córdoba, nace en lo que era casi la capital de América, que era Sevilla, porque toda la parte administrativa y religiosa de lo que pasaba en América era en Sevilla. Por ejemplo, el arzobispo de Sevilla era el arzobispo de toda América. Ajá. El Consejo de Indias en Sevilla. Y el puerto del cual salían y entraban todos los barcos desde América era Sevilla. Así que este hombre, que nace en una familia noble, va a abrazar muy rápidamente, a los 10 años, la carrera militar. A los 10 años se enrola en el ejército. Estamos hablando de... ¿10? Sí, estamos hablando de exactamente 500 años atrás, ¿no? Era otra cosa. Y cuando cumple 20 años ya llega a América, se instala en Lima. Ahí existe la casa aún que ocupó don Jerónimo Luis de Cabrera, que era una casa de 2 plantas con esos balcones limeños tan espléndidos en madera, que son la característica colonial del Perú. Después va a empezar a buscar de dónde lo podían nombrar conquistador. Quedaba todo el sur de América todavía vacío prácticamente. Y finalmente va a lograr, ya habían pasado por lo que hoy es el territorio nacional argentino, Sebastián Caboto, Juan Díaz de Solís, Hernando de Magallanes, había fracasado la fundación de Buenos Aires en 1536, fracasa y se despuebla en 1541, solo queda Asunción del Paraguay. En Chile empiezan a consolidarse las pequeñas localidades, y Jerónimo Luis de Cabrera pasa al Cusco. El Cusco era la sede de la antigua capital de los incas, por lo tanto España le pone mucho empeño en rápidamente olvidar todo lo inca, incluso demoliendo los templos de los incas, construyen las iglesias con las mismas piedras. Cusco es una maravilla colonial, yo creo que es la ciudad mejor conservada de las coloniales, no tiene un desliz la ciudad, y allí se enamora de una muchacha que tenía 20 años, destaco que tenía 20 años,
Luisa Martel de los Ríos, y ya era viuda y con una hija. O sea, eran los tiempos en que una muchacha, 12, 13 años, podía ser madre, se casaba. Era panameña, se enamoran locamente y desde ese momento, cerca del 1550, no va a dejar de acompañarlo a todos lados. Finalmente, del virrey Francisco de Toledo, virrey del Perú, consigue Jerónimo Luis de Cabrera la potestad de convertirse en conquistador más abajo de Santiago del Estero. Santiago del Estero en ese tiempo había sido fundada, estaban las expediciones que iban de Chile y del Perú, que en 1553 fundan Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, y que terminó en una guerra civil entre el capitán general de Chile y el virrey del Perú. Es decir, no era una cosa muy ordenadita por ocupar el Tucumán. Así lo nombraban los guaraníes y lo nombraban en quechua Tucumán. Sin vocales. Claro. Era sin vocales, claro, o como Curupaintí. Eran nasales y después se le agregaron las vocales. Era muy interesante. Bueno, ocupan el Tucumán, que curiosamente era la región más grande de lo que hoy es la Argentina y terminó siendo la provincia más chica, pero bueno, eso es cuestión de otra historia. Y el mandato para Jerónimo Luis de Cabrera era fundar una ciudad triangulando con Santiago del Estero y con la zona de Salta para armar una defensa con ciudades cada aproximadamente unas 60 leguas que pudieran oficiar de defensas. Si uno mira después con esta idea, Nuestra Señora de Esteco, Nuestra Señora de Talavera, que no existen más, son ruinas arqueológicas, San Fernando del Valle de Catamarca, todos los santos de la Nueva Rioja, estos eran los nombres originales, San Salvador de Jujuy, uno ve que son triángulos, porque tenían una finalidad defensiva, no eran ciudades para venir a poblar ahora, como sería fundar una ciudad en estos tiempos. Claro. Jerónimo Luis de Cabrera desobedece y en vez de quedarse para formar el triángulo con Salta, pasa por Santiago del Estero y sigue para abajo. Sigue para abajo y funda a 400 kilómetros de Santiago, 450 kilómetros de Santiago del Estero, es decir, eran 450 dividido 5, 90 leguas, funda Córdoba de la Nueva Andalucía. Ya el nombre provocó líos porque era en homenaje a su mujer, que tenía origen andaluz. Y se funda lo que es hoy la ciudad de Córdoba, al lado del río Suquía, que él bautiza como Río de San Juan y después fue el río Primero. Un día vamos a contar por qué el río Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, porque no solemos apreciarlo ni por su efecto natural ni por la geografía. No es que les pusieron así porque los iban descubriendo, es otra historia. La cuestión es que llega con su esposa, se convierte en gobernador del Tucumán y, si te parece bien, en la segunda columna, cuando ya habían nacido los hijos de esta familia, una mujer muy joven también era ella, él también era un hombre joven, se cabrió el virrey. Bueno, eso lo contamos después. Continuará. Continuará.